Ok, bueno. Vamos iniciando ahora, viendo ya vimos el motor en derivación, ya vimos el motor serie. Ahora vamos a ver un motor que se conoce como motor compuesto, que es una combinación de esos dos anteriores. También vamos a ver unas características ahí de los motores, precisamente una tabla comparativa. Y no sé si tal vez sea mejor iniciar con la tabla comparativa o veamos primero la parte del motor, ¿eh? Yo creo que vamos a ver primero la parte del motor y al final pues vemos la tabla comparativa. Bueno, el motor de corriente directa compuesto incluye pues una derivación en serie como el motor anterior y también aparece una parte en paralelo, ¿eh? O es una combinación de ambas. Aquí, por ejemplo, hace mención a los puntos que aparecen en las bobinas de campo y son precisamente esos puntos que tiene un cuadro y un círculo que tienen, en este caso, en las bobinas, ¿verdad? Y eso representa la forma de la conexión que puede ser de dos tipos. Un motor compuesto acumulativo o un motor compuesto diferencial. Y se diferencian en la corriente o en la forma en la que fluye precisamente esa fuerza magnetomotriz. Por ejemplo, ahí dice que si la corriente fluye hacia los puntos en ambas bobinas de campo, en ese caso la fuerza resultante o la fuerza magnetomotriz se suman para producir una todavía mayor. Y esa parte se conoce como una composición acumulativa. En cambio, si la corriente en la bobina de campo es hacia afuera, en la otra bobina, la fuerza magnetomotriz resultante, pues en este caso corresponde a un sistema acumulativo, pero cuando cambian la forma del círculo y el cuadrado, cambia la dirección de una de las corrientes y en ese caso se convierte en una composición diferencial. Nosotros aquí en esta figura vemos precisamente el voltaje que generado o que de alguna manera se le da ese nombre, mas no quiere decir que se lo genere, ¿verdad? El que tiene EA, por ejemplo, para la parte, digamos, la parte serie, lo veíamos en este caso, de donde tengo LS, RS, RA y EA, es lo que formaría el sistema en serie. Obviamente con un voltaje de alimentación o el voltaje total. Después se le agrega a estas partes en serie que están, de las que acabo de mencionar, se le agrega, digamos, RF y LF y la resistencia ajustable. Esa está puesta en paralelo junto con todos los elementos de EA, RA, RS y LS. ¿Sí? Entonces allí es una combinación de esas dos y tiene dos direcciones. Precisamente la primera se conoce como compuesto acumulativo, la segunda como compuesto diferencial, ¿verdad? Y también en ocasiones se le llama conexión de derivación larga o conexión de derivación corta. Sí cambia un poco la figura, la primera figura que tiene como A, donde está conectado, digamos que tengo dos, o como si simulara dos, en este caso, dos partes de una misma pieza, porque conozco el rotor y el estator, y una parte como RS, LS y RF, LF, simularían en este caso el estator, ¿verdad? Y el RA y el EA sería la parte del rotor, o sea, lo que tiene movimiento y lo que no tiene movimiento. Y en la parte de abajo cambia
la condición. Y ahí pues sí tienen ciertas características diferentes. Por ejemplo, para RF y LF ya no es el mismo voltaje, porque cuando está conectado con una parte o con una derivación larga o acumulativa, el voltaje de alimentación está en paralelo con el estator RF. En cambio, ya en la otra, en la derivación corta, hay una parte donde hay una caída de tensión y luego posteriormente ya llega el voltaje a ese punto. El voltaje en este caso no es el mismo de alimentación cuando es una derivación larga, sí, cuando es una derivación corta no es el mismo. E igual se sacan los voltajes o parte 1 utilizando las mismas leyes de voltaje de Kirchhoff de un motor compuesto. Esta parte que tengo aquí, el voltaje total, pues corresponde precisamente a la parte serie, ¿verdad?, del voltaje. Y las corrientes, pues las corrientes había que diferenciarlas porque, por ejemplo, cuando tengo la primer figura, pues la corriente IL sería igual a la suma de IA e IF. Y sin embargo, en este caso, pues también puede, digamos, aun cuando la posición cambia, pues digamos que la IL sigue siendo la misma y la IA y la IF pues sigue siendo la suma de esas dos. En ambas figuras la corriente sigue siendo igual, o la fórmula de la corriente sigue siendo igual. Sin embargo, los voltajes no, los voltajes sí cambian un poco. Entonces, por eso tenemos aquí que IA sigue siendo igual a IL menos IF. E IF sigue siendo el voltaje total en RF, pero solamente es para la primera, la derivación larga. Aquí, IF, IF, pues es el voltaje total entre la resistencia total que tiene esta parte, ¿eh? Esa sigue siendo igual en ese mismo sistema, ¿eh? Y aquí habla de las fuerzas magnetomotrices y la corriente en el campo, recordando que hay un número de vueltas y una corriente. Entonces aquí tengo, como quien dice, dos bobinados, el LS y el LF. Entonces, por eso es porque se representa como la fuerza neta, la suma de esas, ¿verdad? Aunque también pone la parte del rotor como una fuerza magnetomotriz también, y ahí es RA, SE y F, ¿verdad? Y de ahí pues se sustituye o se puede sustituir con diferentes, o la corriente, por ejemplo, IF, la puedo sustituir y depende de la dirección. Aquí tiene un más menos, o sea, eso se refiere a la dirección que va a tomar la corriente, dependiendo ahí de las condiciones que decía al principio, ¿verdad? Y de eso va a depender, donde dice que el signo positivo en la ecuación está asociado a un motor compuesto acumulativo, mientras que el signo será negativo cuando el motor es compuesto diferencial. Por eso el más menos, ¿verdad? Ahí sería signo positivo y estamos hablando de un motor compuesto acumulativo o derivación larga. Cuando el signo sea negativo después del IF más menos, estamos hablando de un motor compuesto diferencial o derivación corta. Así se conoce esa parte, ¿eh? Y la característica del par para ese motor compuesto acumulativo dice que hay un componente que aparentemente es constante, pero ahí depende de otras condiciones que vamos a ver con los problemas, ¿verdad? Y en donde proporciona pues la corriente del inducido y más bien ahí en ese punto o se representa como si fuera una carga, ¿verdad? Una carga es que yo le voy a poner un cierto elemento a ese motor, ¿verdad?
¿Recuerdan una de las características del motor serie? ¿Por qué tomaba o por qué toma velocidades mayores? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué se desboca el motor? Pues porque va aumentando según vaya pasando el siguiente elemento. Ok. Ajá, más o menos esa es la idea. Bueno, esa característica que tiene esa combinación ya no la tiene, o sea, ya puede uno dejar ese motor sin ninguna carga. Al momento de hacer esta combinación, esa parte se quita, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la comparación precisamente. Entonces, también, uno de las características es que en el motor compuesto, tiene un par de arranque más alto que el de derivación, por las condiciones como están los circuitos o los flujos que hay en ese sistema, ¿eh? Pero sí tiene una característica que el par de arranque de un motor serie es en este caso más alto que el acumulativo o que el compuesto, más bien, ¿verdad? Entonces es más alto, todavía el motor serie tiene un par de arranque mucho más fuerte que el motor compuesto, pero pues ya no tiene las otras características de desboque. Aquí menciona que precisamente el motor compuesto y el acumulativo combina las mejores características tanto del motor en derivación como el motor serie, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que las características que tenía el motor derivación, sobre todo las que son negativas, se retiran e igual del motor serie, ¿verdad? Eh, También menciona que puedes tener un par extra para el arranque. Al igual que un motor en derivación, no se desboca en vacío. Entonces, todas esas características que habíamos mencionado, algunas, ya no las tiene en este caso. También dice que con cargas ligeras, el campo en serie tiene un efecto muy pequeño, por lo que el motor se comporta casi como un motor en derivación. Y conforme aumenta la carga, el flujo en serie es más importante o es muy importante, y de esa manera poder obtener la curva par velocidad que comienza con las características que puede tener en este caso, ¿verdad? Aquí menciona la figura que muestra la comparación del par velocidad de las máquinas, y precisamente estas son las curvas o de alguna manera las curvas que tiene el motor compuesto, el motor acumulativo, el motor de derivación y el motor serie. Como podemos ver, el motor compuesto es un poquito más lineal, no se va a los extremos de la parte de derivación ni en la parte serie. Entonces tiene pues ciertas características de un motor compuesto en comparación, o ahí se hace la comparación con el motor serie en derivación. A lo mejor lo que mencionaba, ¿verdad? De que el par en un motor serie es mayor que en un motor compuesto, pero el motor en derivación todavía el par es menor que un compuesto. Entonces, pues ahí depende de la aplicación que a lo mejor ustedes quieran. Si quieren un par de arranque mucho más fuerte, pues entonces es un motor serie. Si el par no representa una característica importante, entonces puedo utilizar tanto un compuesto acumulativo como uno en derivación. Y se toma, por ejemplo, también una gráfica en vacío del motor, en este caso compuesto con el de derivación. No se pone el serie porque en vacío el serie no se puede trabajar, se desboca. Entonces, por eso se hace la comparación de eso. Digamos que es más lineal el de derivación, o que mantiene más
su par de arranque siempre lineal, aún con las variaciones que pueda tener de carga. En cambio, el compuesto acumulativo, pues sí tiene perdón, sí tiene una variación con la carga, ¿verdad? Conforme yo le voy aumentando la carga, pues sí presenta una pequeña variación. En cambio, el de derivación no presenta esa, aun cuando yo le vaya aumentando la carga. O cuando lo pueda ir frenando de alguna manera, puedo utilizar un freno eléctrico o puedo utilizar un motor en combinación con él, ¿no? También cabe mencionar aquí que la fuerza magnetomotriz en derivación y la fuerza magnetomotriz en serie se resta una de la otra. Eso significa que cuando la carga aumenta en el motor, la corriente se incrementa y el flujo del motor disminuye. Y es esa parte a donde precisamente las dos curvas que vimos, o las tres, del serie, del compuesto y del derivativo, es donde queda o donde se cambia, ¿verdad? Y pues de esta manera se van viendo las características de ellos. También menciona una de las peores situaciones, que es a veces hacer arrancar un motor de este tipo en ciertas condiciones de arranque por las corrientes que hay, tanto en el inducido como en el serie. Pueden ser muy altas, entonces para el arranque pues se dificulta a veces porque una corriente muy alta me va a generar un problema para los dispositivos de protección, ¿no? Entonces, por lo regular, pues el motor permanece inmóvil o gira lentamente, y mientras que de alguna manera las corrientes pues son excesivas para ese tipo de motores, aunque pues ya tiene otras características, ¿verdad? Eso fue, digamos que para la construcción o para el inicio de esos motores, ¿no? Aquí muestra una curva par velocidad de un motor compuesto diferencial. El acumulativo era un poco diferente. Aquí dice que conforme va aumentando el par, puede aumentar la velocidad. Esa es una muy buena combinación, ¿verdad? De que yo aún aumentándole el par, pues puedo tener una velocidad mayor a la inicial con el par, ¿verdad? Y aquí quiero ver precisamente esta tablita, que es una tabla comparativa, donde aquí menciona el tipo de motor, qué características tiene el tipo de motor, en este caso el derivativo, o que viene siendo el paralelo. Dice dentro de ellas, número 1, buen par de arranque. Número 2, buena velocidad constante. Número 3, velocidad fácil de controlar. Número 4, autorregulante. O sea que el autorregulante se refiere a que la velocidad y todo eso con el par rápidamente vuelve a su posición original, aun cuando yo le ponga una carga, ¿no? Entonces, normalmente rápidamente regresa a su velocidad original. Puede haber un cambio, pero se mantiene casi en ese punto, ¿no? Y el número 5, que tal vez no lo mencionamos, se desboca si se abre el campo. El devanado de campo, por ejemplo, que tiene aquí, en la parte superior, si se abre, solamente quedaría el voltaje, en este caso en el rotor, ¿verdad? Entonces, cuando se hace de esa manera, a veces se pone que sean dos fuentes y que cada fuente que cada fuente alimente uno de los dos devanados, para así que si se abre uno de ellos, de todos modos tenga la fuente en la otra parte, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, las aplicaciones que tiene industriales, dice que es importante donde tenga una velocidad relativamente constante. O sea, el motor en derivado lo voy a utilizar cuando requiero una velocidad constante, o que su velocidad no varíe tanto con la carga, ¿verdad? Y el motor serie dice que tiene un alto par de arranque,
En comparación con el derivado, pues se supone que es mayor. El derivado dice que es bueno, pero no es una parte alta. La velocidad varía según la carga. Esa es una, digamos que esa es una desventaja que tiene de que la velocidad varía con la carga, ¿verdad? Si le voy aumentando la carga, pues puede variar un poco la velocidad. Se desboca cuando no tiene carga, esa es otra de las características. Y sus aplicaciones, pues siempre será cuando principalmente dice que la carga siempre esté conectada al motor, pero varía en rangos muy amplios. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las plumas que nosotros conocemos a veces, que utilizan ahí, pues utilizan un motor de corriente directa, y si se fijan, ¿por qué tiene en ocasiones una, ¿cómo se llama? Una bola de acero y ahí tiene su gancho? Pues precisamente es por esa característica, ¿eh? De que se desboca cuando no tiene carga y debe de tener ese peso o esa carga que es suficiente para que no se desboque. Pero también las grúas pueden mover diferentes pesos y pueden ser variables, no sé, de media tonelada, dependiendo de la capacidad de la pluma, pues de media tonelada, no sé, hasta 10 toneladas puede ser, ¿verdad? Entonces, si es un rango, pues variable, entonces esa es la aplicación de ese motor. Y luego ya viene el motor compuesto, dice que tiene un par de arranque excelente, buena característica de velocidad constante, mejor que el motor en derivación, no se desboca cuando la carga es nula. ¿Qué quiere decir? Que le quitó todas las características de, digamos, negativas de tanto el motor serie como el motor en derivación, ¿no? Las aplicaciones, pues es donde requieren a lo mejor un alto par de arranque, no sé, mover de inicio un peso muy grande, ¿verdad? Y esa parte pues le puede servir, ¿verdad? Y donde también habla del desboque, pero ya en este caso cuando la carga, cuando no necesariamente tiene que tener la carga conectada, ¿no? Y el compuesto diferencial, pues lo único que cambia es sacar el embobinado o es la dirección de esa bobina de la corriente, ¿no? Dice que tiene un par de arranque muy pequeño, velocidad absolutamente constante, bajo cargas variables. Me sirve cuando yo no necesito al inicio mover una carga muy grande, ¿no? Porque tiene un par de arranque muy pequeño. Entonces, es más para cambios no tan o no tan variables esa parte, ¿no? En realidad dice que aquí este tipo de motor, por esa característica de que el par de arranque es muy pequeño, pues no hay pocas aplicaciones, ¿eh? Y pues de eso se debe principalmente a esas características. Entonces aquí esta parte es bien importante que ustedes la consideren, que ustedes sepan, lean esa parte de cuáles son las características de esos motores que los hace diferentes, ¿verdad? El motor derivado, cuáles son sus características. Aquí menciona 5, 3 para el motor serie y 3 para el compuesto acumulativo, que es el que más se usa, no tanto el diferencial casi no, entonces nos vamos a centrar más en el compuesto acumulativo. ¿Alguna duda que les haya generado hasta ahí? Pues por el momento no, profe, pero igual sí nos ayudaría mucho que subiera esas presentaciones. Ah, sí, ¿saben qué? Cometí un error ahí. Es que como abrí varias de máquinas, se me hace que la regué. Hasta anoche estaba viendo esa parte. No la subía al indicado, ¿eh? Cometí ahí un error. Pero sí lo voy a poner ahí en ese punto, en todos los documentos. Gracias.
Déjenme veo. Vamos haciendo un pequeño ejemplo para ese motor con nada más déjenme copiar el problemita.
Ahí vamos, ahí vamos. Estoy tratando de pasar el problema. Sí, profe, no se preocupe. Si ustedes se fijan, aquí hemos visto tres tipos de motores. Todavía nos falta, por ejemplo, el de imán permanente. Ese de imán permanente, pues lo único que va, o la única diferencia, y por lo que a veces no se ve, es que, por ejemplo, ahí pues el flujo no cambia. Precisamente como no hay cambio en los voltajes, el imán permanente pues solamente tiene un solo flujo, ¿verdad? Entonces de ahí, por eso se parte de ese punto. Ahora sí, déjenme les comparto Jamboard. Bueno, ahí está ya el problema. Dice que en este caso es un motor compuesto de 100 HP, 250 volt con devanados de compensación, cuenta con una resistencia interna, incluyendo el devanado en serie de 0.04 ohms, tiene 1000 vueltas por polo en el devanado en derivación y 3 vueltas por polo en el devanado en serie. Eh, Esta máquina se puede observar la figura, que es la que está ya en la parte de abajo. Eh, y aquí me faltaría la curva de magnetización. Dice que en vacío la resistencia de campo se ajusta para que el motor gire a 1200 revoluciones por minuto. Y aquí dice que se puede despreciar las pérdidas en el núcleo, mecánicas y misceláneas. También me faltaría ver esa parte, ¿verdad? Cuáles son las pérdidas que puede tener, y es un diagramita donde se presentan en este caso, las pérdidas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es la corriente de campo en derivación de la máquina en vacío? Si el motor está en compuesto acumulativo, ¿cuál sería su velocidad cuando la corriente sea de 200 amperes? Igual, para las dos formas, tanto el acumulativo como el diferencial, pues aquí menciona que cuál sería la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Bueno, entonces aquí me pregunta el inciso A, dice la corriente, ¿cuál es la corriente de campo en derivación de esta máquina en vacío? ¿Verdad? En vacío, la corriente del inducido para este caso o para este tipo de motores es cero, de modo que el voltaje interno generado en el motor debe de ser igual al voltaje total, lo cual significa que para este tipo de motores, pues el voltaje total que debería de ser son 250 volt. En este caso, de acuerdo a la curva de magnetización que menciona en este caso, déjenme pongo la curva de magnetización. Que ya de alguna manera habíamos visto la curva de magnetización para un motor, pero déjenme la pongo ahí para ponerla en comparación, ¿verdad?
Esa curva es la misma que habíamos utilizado para los otros problemas, ¿verdad? Donde precisamente la variación para ese voltaje o para esa corriente de campo, pues será la misma, ¿verdad? Ahorita la muestro, la curva. Caray, pusimos doble. Bueno, aquí tengo la curva de magnetización para esa corriente de campo de la que habla de esa figura. ¿Ah? Ay, ay, ay. Bueno, aquí tenemos la curva de la figura 8-9, que viene siendo esta curva de magnetización. Entonces, como menciona, una de sus características es que el voltaje de campo, de ahí puedo sacar o puedo determinar cuánto es el voltaje. Entonces, o por ejemplo, si vemos la curva, aquí de cuánto es la corriente que tiene cuando son 250 volts. En este caso, tomaríamos en cuenta ese punto, ¿verdad? Si trazáramos esa línea para esa parte lo voy a poner aquí en rojo, cuando tengo 250 volts de esta curva, de aquí, de ese voltaje, pues trazo precisamente esa curva, ¿eh? Y de ahí me voy hacia la parte de abajo, donde de ahí tengo la corriente que se va a generar en ese caso, para este caso, ¿eh? Y en este caso coincide en que esa corriente de la cual me está preguntando que cuál es la corriente de campo en derivación de la máquina en vacío, van a ser 5 amperes, con los 250 volts en este caso, que es la fuente que se alimenta, y como está en vacío, se supone que no se producen corrientes, entonces eso quiere decir que los voltajes son iguales en todas partes, ¿eh? Entonces, pues de esa manera puedo determinarla por la curva, el inciso A, de cuánto es ese valor. ¿Sí? En este caso, la curva es la que me va a indicar, ¿verdad? Entonces, para el inciso A, aquí lo voy a poner para el inciso A. Aquí lo vamos a poner como la corriente en vacío es 0, se considera que el voltaje es igual al de la fuente, por lo tanto se obtiene de la curva el valor de la corriente y es de 5 amperes. Entonces, para el inciso A lo sacamos directamente de la curva y de ahí determinamos, ¿verdad? La corriente en vacío es 0, se considera que el voltaje es igual al de la fuente, por lo tanto
se obtiene de la curva el valor de la corriente y es de 5 amperes en este caso. Para el inciso B dice que cuando fluye una corriente de 200 amperes en el voltaje interno generado en la máquina, pues lo debemos de calcular con esa corriente, como lo veníamos haciendo. Vimos por ahí la fórmula de donde me decía que para el inciso B, aquí vamos a poner el inciso B, me decía que el voltaje, la fórmula que tenía era el voltaje total era igual a EA menos IA RA más RS. ¿Por qué considero esa parte? Bueno, aquí, por ejemplo, ¿cuánto sería en esta figura del motor compuesto? ¿Cuánto sería el voltaje que tendría EA? ¿Por qué no considero el RF y el LF? ¿Por qué no se considera eso? Si el voltaje total es 250 desde un inicio aquí, ¿por qué voy a considerar solamente EA, RA y RS? ¿Alguien me puede decir por qué? O el LF. Déjenme escribir. ¿No es porque están en paralelo? Exactamente, ¿verdad? Como está en paralelo, pues precisamente ese voltaje es el mismo de la fuente, pero para el siguiente circuito, pues sigue siendo el mismo total, ¿verdad? Entonces aquí, por eso se pone esa formulita que me dice que el voltaje total para el circuito, para EA, más la caída de tensión que tiene IA, en este caso, que multiplica a las dos resistencias para tener una resistencia total, ¿verdad? RA, más bien que es la suma de esas dos resistencias, ¿verdad? Entonces de aquí es de donde despejo, porque en el circuito solamente veo esta parte como hagan de cuenta que lo que tiene como LF y 1000 vueltas es como, se considera como si fuera la fuente de voltaje, ¿verdad? Y por eso, por la ley de tensiones es como se obtiene esa parte, ¿no? Que es muy parecida o que es casi siempre igual en todos, ¿verdad? Entonces de aquí pues voy a despejar EA para ver cuánto vale EA. Y de aquí pues EA me quedaría igual al voltaje total menos, en este caso signo menos, ¿verdad? Menos la corriente IA que multiplica a la suma de las dos resistencias. En este caso RA y RS. Ok, y de aquí pues puedo encontrar ese valor de EA. Conozco todos los datos, conozco cuánto es el voltaje de alimentación, conozco cuánto valen las corrientes, ¿verdad? Entonces, pues de ahí puedo obtener, ¿cuánto vale el voltaje total? 250 volt, que es el de la fuente. Menos, en este caso es negativo, la corriente IA. ¿De cuánto es la corriente IA? Me dice que es de 200 amperes. O para 200 amperes me pregunta cuánto vale ese valor. 200 amperes.
y que va a estar multiplicado por la suma de las dos resistencias, que ese dato no lo recuerdo, pero aquí me dice que la resistencia interna con el devanado en serie es de 0.04 ohms. Entonces, de acuerdo al problema, me dice que aquí es de 0.04 ohms. Y de ahí obtengo el resultado, que sería de cuánto. A mí me da 200 qué, perdón. 42. Ok, muy bien. 242 volt. Y me pregunta que cuánto influye en el voltaje. Entonces, la corriente efectiva de ese motor, pues debería de conocerlo para ver, porque la pregunta es si el motor acumulativo encuentra su velocidad cuando IA vale 200 amperes. A ver qué velocidad puede tomar, ¿verdad? En ese caso, debo de conocer también la corriente para poder determinar el otro voltaje que necesito, ¿eh? De acuerdo a la curva que pueda tener. La llamada se me va a terminar, entonces mejor la voy a cortar y le voy a llamar, le voy a mandar el enlace a su compañera, ahí la voy a molestar a Ivania. Ok. Bueno, déjenme desconecto. Bueno, ahí estamos, ahí nos habíamos quedado en la parte del problema, de cuánto era ese voltaje que teníamos que calcular. En este caso, si ustedes se fijan, la mayoría de las veces tengo que conocer dos voltajes para poder determinar la velocidad que va a manejar, ¿verdad? El otro voltaje lo voy a sacar por medio de la corriente. Eh, la corriente efectiva que tiene en este caso el campo cuando es un compuesto acumulativo, el necesito conocer la corriente que va a circular, que en este caso es, o puedo conocer más fácil la corriente IF, porque conozco el voltaje que tiene de la fuente. A lo mejor no conozco o se me complica un poquito más conocer la corriente IA. Entonces de ahí voy a partir para conocer la corriente IF. Se supone que ya tengo también una corriente IF. En este caso, de alguna manera es como si dividiera esa parte para la corriente IF. En este caso, a esta IF le voy a poner aquí como si fuera la IF prima. ¿Ah? Y va a ser igual de acuerdo a las fórmulas que por ahí luego les comparto, que ya tienen. Era la de IF, que son las características del motor compuesto acumulativo, era el que tenía el más menos. En este caso quedamos que cuando es un motor compuesto acumulativo, pues es el signo más, y dependía también del número de vueltas, ¿verdad? Del N, que es el número de vueltas. Vamos a ver qué significado tiene en este caso. Bueno, tiene NF y no tiene la otra parte, ¿verdad? Entonces, en este caso le vamos a poner del sistema NSE. Este va a estar dividido entre NF
Y ese va a estar multiplicado por la corriente IA. Y todavía de esa expresión me queda menos la fuerza magnetomotriz sobre el número de vueltas de NF. Esta es una expresión ya puesta ahí de la fórmula, donde puedo determinar yo una corriente, ¿verdad? O la corriente efectiva del campo de este motor compuesto acumulativo. La IF, la primera, aquí voy a ponerlo aquí, la IF prima va a ser igual a sustituir el valor de IF. Ok, el valor de IF, ese lo voy a tomar en cuenta como si fuera, o ahí lo tengo, de acuerdo a la corriente en vacío, la curva que tiene, y en ese caso IF vale 5 amperes. Y luego es un signo más. El número de vueltas que tiene en este caso el devanado de campo, aquí me dice que para el devanado es de 3 vueltas, y para las vueltas por polo que tiene en este caso el devanado LF es de 1000, ¿verdad? Profe, ¿dónde Entonces, de las 3 vueltas? perdón, otra vez que no le escuché bien. ¿De dónde se saca el valor de las 3 vueltas? Ok, el problema me dice, tiene 1000 vueltas por polo en el devanado en derivación y 3 vueltas por polo en el devanado en serie. El problema ahí dice, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, en este caso, voy a tener esa división de las 3 vueltas que voy a tener, que serían 3, dividido entre el otro que son 1000 vueltas. Y eso va a estar multiplicado por la corriente IA. ¿Cuánto vale la corriente IA? Bueno, en este caso, el problema me dice del inciso B, que si el motor, ¿cuánto es la velocidad? Si tiene una corriente de 200 amperes. También me lo dice aquí el inciso B, ¿verdad? Entonces, la IA vale 200 amperes. Y luego a eso le voy a restar la fuerza, en este caso la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? De la curva de magnetización de ahí, o esa fuerza, digamos que es despreciable cuando se considera esa parte. O sea, ¿qué quiere decir? Que no voy a tomar en cuenta la fuerza magnetomotriz referente al número de vueltas. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es saber la velocidad que tiene, digamos, en esta figura. Me interesa saber la velocidad que tiene EA, esa parte que voy a encerrar en el círculo rojo. Es esta la que me interesa saber. Por lo tanto, voy a despreciar la otra parte que tengo aquí, que sería la fuerza magnetomotriz de esta parte que está en círculo verde. Esto se desprecia, esto no se toma en cuenta, ¿sí? Solamente me va a interesar la velocidad que tiene acá. Aquí tiene una velocidad, pero depende de la fuente y no es variable.
O sea, la fuente no varía su voltaje. Y en cambio acá sí puede variar un poco por las caídas de tensión que pueda tener en esos puntos. No sé si me expliqué. En ese caso, considero que vale 0 esa parte menos menos 0, porque eso considera ese punto, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me daría esa corriente? 5.6. Ok, esa es mi corriente de 5.6. Con esa corriente, nuevamente, voy a tener que hacerlo de la curva. Bueno, voy a poner la formulita. Si recuerdan la fórmula para para la velocidad, ya teníamos una establecida que era N2, que era igual que es, lo voy a poner con letras para no, a lo mejor para no confundirlos tantos, con EA y EA0, para que identifiquen un poquito cuál de esas dos es esa parte, ¿verdad? EA0 y por N1, que es precisamente la velocidad a la que tiene este motor, ¿verdad? El EA, digamos que para poderlo encontrar más fácil, EA nosotros lo calculamos. ¿De cuánto vale EA? $242 volts. Exactamente, 242 volts. Y lo voy a dividir entre un voltaje EA0. ¿De dónde obtengo ese voltaje EA0? ¿De dónde creen que lo voy a obtener? Pues lo voy a obtener de la corriente que acabo de calcular y con, en este caso, la curva me dio 5.6 aproximadamente por aquí y nuevamente voy a trazar esa línea. Bueno, que ahí debe de ser línea recta, ¿verdad? Y más o menos es un aproximado a donde llegue e igual se traza esa línea. Ay, bueno, más o menos hay. ¿Cuánto sería el voltaje que ustedes consideren que tiene en ese punto? Con 5.6. Un Como valor que me digan, 260. 270. 260, yo digo. Ok. Lo tomamos como dice su compañera, son 260. Entonces, ese es el voltaje que le voy a poner en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, ese sería 260, el voltaje que tiene. ¿Cuántas son las revoluciones que tiene? Bueno, pues si nos regresamos a lo mejor al problema, puede ser que ahí no me dice ni de cuánto es la velocidad, ¿eh? Dicen 1000 vueltas, está la figura, la curva en vacío, se puede despreciar las pérdidas, pero no me dice de cuánto es la velocidad. Bueno, la velocidad a la que está hecha la curva es a 1200 revoluciones. Entonces, esa velocidad que tiene debe de ser a 1200 RPM. Aquí multiplicado por 1200. Y de esa manera obtengo ya la velocidad. ¿De cuánto sería esa velocidad?
1116.92. 1116.92 RPM. ¿Qué le pasó a la velocidad? ¿Disminuyó o aumentó? Pues disminuye, ¿verdad? Ok. Ahora, para encontrar la otra parte, recuerdan que aquí me pregunta, ese es el inciso B. Calculamos ya cuánto es su velocidad cuando la corriente vale 200. Ahora dice, si el motor es compuesto diferencial, ¿cuánto sería su velocidad? ¿Qué cambia cuando es un motor compuesto acumulativo y cuando es diferencial? ¿Qué es lo que cambia? ¿O qué es lo único que va a cambiar? ¿La resistencia? No, las resistencias no cambian. El par. ¿Se acuerdan de esta formulita que dice la corriente IF? ¿Qué es lo que cambia cuando es uno y es otro? Las corrientes. Ok, pero ¿qué cambian las corrientes? ¿Se acuerdan de la formulita? Déjenme las comparto esa parte. Exactamente, eso es lo único que va a cambiar cuando es un motor, digamos, cuando es, en este caso me pidió primero que sea el acumulativo y después el diferencial. Y lo único que va a cambiar es lo que comenta su compañero, ahora es el signo. Entonces, para encontrar esa corriente, pues la vamos a poner ahora en la siguiente. La corriente IF, que en este caso sería la IF', va a ser igual a la corriente, o sea, la formulita no va a cambiar, sigue siendo esa misma, IF más NS, ¿verdad? IF. En este caso, este es el signo que cambia, ¿verdad? Porque era más menos, entonces aquí es ahora negativo, NSE, entre NF, e igual no voy a colocar la otra parte porque vale 0, ¿no? Entonces de aquí, ahora es como vuelvo a encontrar nuevamente esa corriente IF que me va a dar el voltaje diferente o el otro voltaje que debo de obtener. Entonces aquí la IF valía 5 amperes, menos, en este caso es signo negativo, era 3 en la parte superior, entre 1000. Me faltó un dato ahí, ¿verdad? La corriente IA en la fórmula, ¿verdad? Aquí era IA. Ok, entonces es esta división y es multiplicado por la corriente IA, que vale ¿cuánto? 200 amperes. ¿Cuánto me da esa resta? 4.4. 4.4. Pues ahora nuevamente tengo que hacer lo mismo con la curva, ¿eh?
Me regreso a la curva. En este caso ya está establecido. Ahí los 4.3 le dio más o menos. Ahí pone un voltaje de 233. Más o menos en 4.4, pues ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería aproximadamente? Sumémosle, no sé, un pequeño voltaje más al de 4.3 porque es 4.4. No sé, ¿cuánto sería más? Un poquito más. Un valor que me digan ustedes. 235. Ok, perfecto. 235. Entonces ya tengo, ahora sí, para encontrar la velocidad, en este caso N2. Ya no voy a poner la formulita que es la misma de EA. Voy a poner ya los valores. ¿Recuerdan cuánto valía EA? ¿Cuánto era el valor de EA? 242. ¿Dividido entre cuánto? 235, dijo. Sí, ¿verdad? Y multiplicado por 1200. Y listo, de ahí obtengo su velocidad. ¿De cuánto me daría esa velocidad? 1235.74. Ok, listo. Ya tengo. ¿Qué sucede? Si reduzco ahí, se reduce la corriente y con eso va a suceder que va a aumentar la velocidad. Posiblemente habría que analizar las características cuando me dice qué hace uno y qué hace el otro. Entonces eso es lo que nos quedaría, hacer el análisis de esas características y ver precisamente esa parte de cuánto es la velocidad. En este caso, teníamos las mismas características, nada más que reducimos la corriente porque hay una resta y con la reducción de la corriente me dio mayor velocidad. Es una de las características que tiene por ahí el motor compuesto, ¿eh? Que precisamente era una de sus características, decía que tenía un par de arranque excelente, que tenía una característica de velocidad constante, que no se desbocaba y que el uso era en aplicaciones que tenían un alto par de arranque. Y ese era para el acumulativo y para el diferencial tenía un arranque pequeño, la velocidad absolutamente constante bajo cargas variables en rangos reducidos, ¿verdad? Habla ahí de las cargas, pero no habla de la parte de la corriente, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? No, entonces me queda, permítanme pasar la lista de asistencia. Susana. Presente. Ok, Carlos Arturo. Ok. Eduardo Octavio. Presente. Ok. Eleazar Asensio.